Buenas tardes, bienvenidos a este segundo Congreso Internacional Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible de la Economía Azul. Este congreso, como ustedes saben, es organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les saluda en esta oportunidad es Julián Ramírez, presentador y miembro del comité organizador de este evento. Nos acompaña en esta oportunidad el magíster ingeniero Gustavo Santamaría, una persona de amplia experiencia en el sector minero. El ingeniero es supervisor senior de equipos Mueve Tierra, tiene experiencia en la supervisión y gestiona 120 equipos Mueve Tierra entre cargadores frontales, motoniveladoras, tractores de ruedas y orugas y excavadoras, entre otros. Ingeniero Santamaría, le cedo la palabra para que dé inicio a su exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, un gusto estar acá presente en mi alma mater, haciéndole esta presentación que a continuación voy a mostrar, estrategia de mantenimiento para la gestión de equipos mineros soportado en la industria 4.0. Ante todo, permítame mostrarle un proceso minero, algo rápido para que se den la idea de en dónde nos vamos a enfocar. En todo proceso minero existen equipos mineros. Como pueden ver aquí, desde la exploración con perforadoras de alta tecnología, ya para poder sacar análisis de muestras del metal y posteriormente decidir para la exploración, perforación y voladura, que existirá en el próximo paso, ¿no? Entonces aquí se utilizan perforadoras, equipos de perforación, ¿ya? Y productos para poder extraer, digamos, o hacer explotar el sitio, ¿no? Luego, cuando ya tenemos esto, entran a trabajar los equipos de carguío y acarreo, ¿no? Equipos como palas eléctricas, hidráulicas, etcétera. Entonces, esto van a cargar a los camioncitos que se van a encargar de llevar todo el producto a una chancadora, normalmente una chancadora primaria, donde las piedras son reducidas al tamaño de un casco aproximadamente, ¿no? Luego, posteriormente, se almacenan en pilas y una parte también pasa al área de procesos en la concentradora, ¿no? Donde ahí existen equipos de molienda, ya, de flotación, bombeo. Entonces, para luego, posteriormente, el mineral ser transportado, ¿no? Al puerto, a un lugar indicado para que pueda ser transportado y vendido, ¿no? Entonces, en sí, y aquí, en todo este proceso que hemos definido, el área de mantenimiento juega un rol importante para dar sostenibilidad al proceso productivo. Claro, porque en todo el proceso hay equipos y la gerencia normalmente de mantenimiento es la encargada de entregar disponibilidad y confiabilidad del activo a la capacidad requerida del cliente. Hay eh, presupuestos anuales que hay que cumplir para poder cumplir la producción, ¿no? En sí, vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, algunos muestran un parque de máquinas de equipos eléctricos, equipo, digamos, de perforación eléctrica, palas eléctricas, palas hidráulicas, cargadores, camiones, tractores de rueda, que juegan un rol importante, equipos de auxiliares en el proceso productivo para limpiar, digamos, el área donde está cargando la pala a un camión, etcétera. También los tractores de oruga, las motoniveladoras para limpiar todos los caminos y así evitar los desgastes de llanta, etcétera. Camiones aguateros, ¿no? En época de seca para evitar la polución, etcétera. Hay un montón de equipos dentro del parque de máquinas que hay que gestionar, ¿no? Entonces, una de las partes importantes de la visión de mantenimiento es en la búsqueda de la excelencia. Esa es la visión, el sueño de toda unidad, de toda gerencia, ¿no? De mantenimiento. Buscar la excelencia. Y para eso necesitamos siempre estar midiéndonos en qué etapa de madurez de la gestión de mantenimiento nos encontramos. Sabemos que hay etapas de dominios estables, digamos, de reactivos, donde todo es a la falla, el equipo falla, el personal de mantenimiento va a atender, etcétera. Pero luego hay un progreso, ¿no? Una siguiente etapa que se llama planificado, en donde ya las actividades de mantenimiento se manejan mediante estrategia de mantenimiento. Se definen planes de mantenimiento bajo frecuencias, pues en horas, en toneladas, y
cierto tiempo se realiza, se ejecuta. Luego, un próximo dominio de madurez es el dominio proactivo, que dice, donde ya se hace análisis de predictivos, análisis de falla, y ahí se analiza por qué suceden las cosas, la falla, y para qué, para eliminarlas, para disminuirlas, etc. Entonces, ese es el camino que se busca, ¿no? La búsqueda de la excelencia, ¿no? Entonces, es bueno siempre estar midiendo la madurez, en qué estado, y hay, digamos, metodología para medir la madurez de la gestión del área. Luego podemos ver, entonces, pero ¿cómo encontramos, digamos, cómo alcanzamos ese camino de madurez, esa búsqueda de la excelencia? Entonces, aquí he puesto, ¿no? Hay una pirámide de la excelencia, en donde la base principal o la piedra angular para poder encaminarse a la excelencia es los procesos. Acá los procesos, el proceso de administración de trabajos. Entonces, nosotros debemos enfocarnos en los procesos de administración de trabajos y con ello vamos a caminar en una primera fase. Para una segunda fase, la confiabilidad, porque ya teniendo estos procesos con información confiable, con ERPs que normalmente manejan las organizaciones, en donde la data sea confiable, entonces nosotros ya podemos caminar en un próximo paso una confiabilidad de mantenimiento, o sea, la confiabilidad de casa, en donde podemos estar preparados para hacer planes estratégicos mediano, largo plazo, análisis de falla, etc. Y un próximo paso es la integración con nuestro cliente, normalmente operaciones de nuestro cliente, mantenimiento, ¿no? Son los que operan los equipos, que ellos también dan confiabilidad al equipo. Entonces, ese es como un próximo paso de integración en la búsqueda de excelencia. Ya con ello nosotros estaríamos preparados para gestionar activos, ¿no? Alcanzar el análisis de ciclo de vida, la eliminación de defectos, etc. Entonces es un camino. No quiere decir que un paso, ¿no? El siguiente paso depende del primero, anterior, pero se puede combinar. La idea es caminar en este mundo, ¿no? Entonces, aquí la base principal son los procesos. Y nada sucedería si es que no se tiene un liderazgo visible para alcanzar esto. Disciplina. A mitad del proceso requiere mucha disciplina. Y la métrica de desempeño, en donde aquí me voy a enfocar para el tema de cómo influye la industria 4.0 aquí en el tema de las métricas, ¿no? Entonces, a continuación voy a enfocarme acá, ¿ya? Pero antes de eso, quería definir qué es un RP. Un RP, normalmente las organizaciones tienen RP que administran todos sus módulos de mantenimiento, administran la gestión de data de mantenimiento, finanzas, logística, integra todo. Entonces, este RP permite planificar recursos y ayuda a gestionar el mantenimiento de los equipos y los sistemas, ¿no? Entonces, permite compartir información en tiempo real de diferentes sectores de la empresa. Entonces, es importante que una empresa gestione toda su información mediante este RP. Puede ser el IX, SAP, hay muchos RPs en el sistema, ¿no? Entonces, y el próximo punto que quería discutir, que es una orden de trabajo. Un RP, cuando utilizamos un RP, normalmente estamos utilizando órdenes de trabajo, que son documentos electrónicos con instrucciones para que, donde se detallan las tareas, cantidad de personas, cuánto va a durar el trabajo, la actividad de mantenimiento, materiales, documentos, checklists, PETs, procedimiento de escrito de trabajo seguro. Todo esto es una actividad de mantenimiento. Cada vez que uno se gestiona una actividad, una tarea que el personal de mantenimiento va a ejecutar en un equipo, necesita hacerlo a través de una orden de trabajo con todos estos detalles. En otras palabras, la orden de trabajo tiene que tener la potestad de tener toda esa información para poder ser gestionada en el momento que se ejecuta. Recordemos que una orden de trabajo, una actividad de mantenimiento se abre, digamos, hay muchas guardias que rotan en todo este proceso de mantener una operación de 24 horas, van rotando. De repente el personal que abre una hora de trabajo no es el mismo que ejecuta, por eso necesitamos que una hora de trabajo tenga el mayor detalle para que sea ejecutado. Entonces, una hora de trabajo permite realizar actividad o tarea de mantenimiento y va el control de esto, ¿no? Esto es. Entonces, aquí, cada vez que se realiza una actividad de mantenimiento, vamos a asociarla a una orden de trabajo. Entonces, quería explicar el proceso de administración de trabajo-mantenimiento, que es la piedra angular donde soporta todo, y esto inicia con la identificación del trabajo a través de orden de trabajo. Las órdenes de trabajo pueden ser
digamos que ya definidas a través de una estrategia. Por ejemplo, los mantenimientos preventivos de 1000 horas, de 2000 horas, de 3000 horas, ya están previamente definidos en el sistema RP, ¿no? Entonces se emiten automáticamente mediante una frecuencia. Entonces aquí el equipo camina 1000 horas, 2000 horas, entonces se emiten automáticamente. Pero no todas las estrategias se pueden definir. En el camino van presentándose órdenes de trabajo, que le llamamos backlog normalmente, que nacen de producto de las inspecciones, ¿no? De las inspecciones. ¿Qué tipo de inspecciones? Inspecciones del tipo, digamos, visuales, inspecciones dentro del PM, inspecciones en los motores, inspecciones de soldadura, inspecciones de neumáticos, inspecciones remoto. Y aquí vamos hablando de inspecciones remoto, cómo asociarlo a la industria 4.0, ¿no? ¿Ya? Generas backlog, ¿para qué? Para que posteriormente sean planificados. Ya la planificación es vital para comenzar, digamos, en un primer paso para decir, oye, este trabajo se hace, necesita recursos, necesita personas, necesita herramientas y equipos especiales para ejecutarlo. Luego de definir esta planificación, hay que programarlo, hay que darle una fecha. Normalmente se trabaja con un horizonte de una semana los programas. Entonces, ya aquí se afina con fechas, etcétera, ya se trabaja con operaciones para que se defina qué equipos entran, qué equipos no. Posteriormente hay un cumplimiento, ahí la gente de mantenimiento, los ejecutores, ¿no? Ejecutan los trabajos, pero y cierran a través de qué? O sea, un ejecutor empieza con una orden de trabajo bien, digamos, detallada, y también cuando ejecuta el trabajo las debe cerrar con la información necesaria, porque esta orden de trabajo, digamos, más adelante va a requerir un análisis para saber qué cosas están ocurriendo, qué es lo que se hizo, ¿no? Entonces, pero todo ese flujo de trabajo que lo hemos representado como una tubería, fluye, entonces se ve en cada parte impactada, y sobre todo se ve impactada por el tema de eventos correctivos. Los eventos correctivos suceden, el equipo falla y a veces depende de la cantidad de inspecciones que puedas hacer, ya para detectarlo a tiempo, anticipar, pero el equipo siempre está fallando. En flotas de repente que hay un descuido, entonces esto crece mucho, de tal forma que ya esta ejecución ya va a ser imposible hacerlo, ¿no? Entonces el programa se ve impactado y el cumplimiento del programa es muy bajo. Entonces este proceso se ve impactado por esto, ¿no? Este proceso se ve impactado por este flujo de correctivos. Entonces, aquí hay que mapearlo. El tema es saber, oye, en qué nivel estamos de correctivo. Y es ahí donde también este nivel de correctivo debemos detectarlo a través de órdenes de trabajo y comenzar a medirlos. Entonces, aquí le he acompañado con unas grafiquitas de correctivo en el tiempo, ¿no? Y cómo se ha ido disminuyendo por acciones que uno hace, ¿no? ¿Ok? O sea, aquí hay un tema de control de balance en todo el proceso, hay un control en el control de la planificación es necesario saber si las órdenes de trabajo llegan con suficiente información para que puedan ser procesadas al siguiente nivel, pero si una orden de trabajo está incompleta, no va a poder ser procesada, ¿no? ¿Ok? Luego hay que medirle el control de la programación. Oye, y el control de la programación normalmente está de acuerdo a la capacidad. Nosotros, en cualquier proceso existe capacidad de horas hombre de un grupo de trabajo, de 20 mecánicos, 30 mecánicos, no podemos excedernos, solamente contamos con esa cantidad de horas hombre disponibles, no podemos programar más de lo que tenemos. Entonces hay que controlarlo también, ¿no? ¿Ok? Entonces, controlando esto, nosotros podemos decir, oye, ¿en qué guardias suceden o en qué grupo de trabajo, porque son varias guardias que van rotando, quiénes abren las órdenes, quiénes cierran las órdenes de forma correcta, quiénes no, etcétera, para poder controlar. Porque finalmente los trabajos fluyen por acá y el resultado va a ser trabajo programado y trabajo correctivo. Y lo que se busca es que este trabajo programado sea más del 80% como clase mundial, pero bueno, normalmente se empieza con 65% y que sigue creciendo, ¿no? Ok, este análisis nos va a permitir poder disminuir la cantidad de trabajo no programado, imprevisto, ¿ya?
y por lo tanto el resultado de la falla van a disminuir también. Entonces, esto nos va a permitir hacer una mejora continua, porque mucho lo que se analiza puede volverse en algo estratégico. Entonces, hemos hablado de cómo fluyen los trabajos de mantenimiento, ¿no? Y cómo podríamos controlar. Aquí la clave es controlar a través de indicadores. ¿Ok? Aquí, por un ejemplo, el nivel de correctivos bajó, ¿no? ¿Por qué? Porque se hicieron acciones, o sea, porque se estuvo controlando. Entonces, la confiabilidad representada por el MTBF, que le llamamos Mean Time Between Failure, creció. El trabajo no programado disminuyó y el programado comenzó a crecer. Son datos reales. Y bueno, y aquí vamos a meterle la industria 4.0. ¿Por qué? Porque necesitamos anticiparnos con inspecciones, mantenimientos predictivos, para análisis de data para anticipar la falla. Tenemos, normalmente en la industria minera ya ha sido cubierta por, digamos, marcas como MineCare, RemoteCare, que te miden los reportes de mejora, reporte de máquina, reportes en línea a través de sensores, espectro, que te miden las condiciones de los motores, la situación de los filtros, sensores que te miden, digamos, las presiones y temperaturas de neumáticos, en dónde se ubica el equipo, etcétera, ¿no? También aquí dentro del enfoque de la industria 4.0 podemos ver la realidad mixta, o sea, realidad virtual y aumentada. Muchos están ahorita migrando a checklists digitales en donde es importante aquí la realidad virtual, ¿no? Esto hoy en día es la búsqueda para poder hacer inspecciones en línea, en donde te muestra el equipo, en donde te puedes contactar con el proveedor para que te indique si es una máquina desconocida o no, por dónde atacar la falla, ¿no? Esto está en proceso de crecimiento. Después el HMI o Human Machine Interface, ya en donde nosotros podemos medir también a través de sensores la restricción de filtro, digamos, el aceite de los motores, etcétera, ya para poder sacar un espectro de información y un resultado de cómo se está comportando el equipo. Hoy en día también podemos medir el tema de las, digamos, la forma como están operando los equipos, los daños estructurales que se tienen. También nos acompañan equipos autónomos, perforadoras, camiones autónomos en la industria minera, ¿no? Y también la ayuda de los robots, ¿no? Como industria 4.0. Hoy en día se tienen minas que ya tienen, usan robots para cambio de liner en los molinos. Y esto nos va a ayudar de manera segura, hacer una actividad de manera segura y eficiente, ¿no? No es poner personal. Y donde yo quería enfocarme ahora es el tema del smart tracking, ¿no? A través del uso del RFID, ¿ya? Que para hacer seguimiento a un TAI de inventario. Normalmente eso ya están siendo utilizados por la parte logística. Y el blockchain, ¿ya? Que es una lógica inteligente que permite trazabilidad de procesos, y eso es donde quería acá hay un tema, una oportunidad grande para desarrollar, digamos, la industria 4.0, que hoy en día la industria minera podría decirse que no la tiene desarrollado hoy en día, y lo voy a mostrar. El tema de la trazabilidad de componentes es como cuando compras en Amazon, ¿no? Compras y luego está en despacho y luego está viajando en el tiempo, tú estás esperando, vas monitoreando tu teléfono hasta llegar. Y a eso se refiere la trazabilidad. Pero, ¿cómo lo aplicas en la industria minera? Aquí voy a explicar el tema de los componentes. ¿Por qué componentes? ¿Qué es un componente en el área de mantenimiento? ¿Qué significa, no? Y el otro punto es utilizando la inteligencia artificial y Machine Learning, Big Data. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de llenar información? Hoy en día la industria, digamos, que no ha desarrollado, tiene los RPs, tiene sus computadores en los talleres, en las oficinas. El mecánico, el técnico está haciendo la operación en el campo, tiene que escribir en papeles, o si se recuerda va a la operación, llena su orden de trabajo. Entonces la información no fluye. Acá tenemos una gran deficiencia. Nosotros, para poder hacer análisis, es hacer un buen uso del RP que contamos, pues SAP, el ICE, lo que se tenga. Entonces necesitamos llenar, darle calidad a esa orden de trabajo para
comenzar ese análisis, el análisis que le explicaba a lo largo de esa tubería, ¿no? Entonces, dos propuestas que hay que trabajar. Ahorita están un poco así que no se ha desarrollado, digamos, mucho en esta industria, ¿no? Por ejemplo, el tema de, aquí vamos, uno de los ejemplos que tuvimos, esos son ejemplos reales, que en algún momento no teníamos, digamos, llenamos las órdenes de trabajo manualmente, íbamos a las oficinas para llenar, se formaba colas entre los técnicos para llenar una orden de trabajo, y de repente comenzamos a desarrollar plataformas móviles para hacer gestión de las órdenes de trabajo y llenar la información, para darle, digamos, calidad de información y poder atacar dónde está el problema. Imaginen, la orden de trabajo ustedes lo deben tomar como la célula principal para un proceso de gestión. Si llenamos todas las órdenes de trabajo de todas las actividades de mantenimiento con la calidad requerida, créanme que eso va a reflejar la gestión de mantenimiento. Entonces, una de las cosas que se desarrolló fue una plataforma móvil en donde integraba el ERP que se utilizaba, el ERP, digamos, de operaciones que normalmente le llaman Dispatch Pi, donde te detecta todas las paradas, no solamente las paradas, cuánto está produciendo el equipo, qué hizo el equipo, etc. Te detecta todos los movimientos del equipo a través del Dispatch. Aprovechamos esa, digamos, esa información que tiene Dispatch y lo unimos con ese ERP, ¿no? Cada vez que paraba un equipo en el campo, digamos, los equipos no solamente están en los talleres, están en el campo. O sea, en un área de mantenimiento hay talleres, se despacha un equipo, se atiende un equipo, el equipo va a operar y puede ser que vuelva nuevamente para su próximo programa al taller, pero también puede ser que el equipo pare en la misma mina, en el Tajo. Entonces hay un equipo de llamado que atiende, va al Tajo y atiende el equipo, etcétera. Entonces, esta plataforma ayudó para que en el camino tú estés gestionando la parte logística, qué es lo que se va a hacer, sacar materiales, etcétera, y para poder atender en menos tiempo, digamos, el equipo. Entonces, en una industria minera también hay, digamos, acompañan propiamente el personal que pertenece a la mina y acompañan muchos socios estratégicos. Entonces, ahí también los socios estratégicos hacen un rol importante para darle mantenimiento al equipo. Entonces, el socio estratégico se pudo integrar también aquí a esta plataforma móvil. Ya no era necesario irse al campo, ya no era necesario escribir en papeles, etcétera, que se perdía la información. Entonces, se hacía incluso los traqueos de componentes, y voy a explicar luego qué es traqueo de componentes, un intercambio de componentes que suceden en los equipos. Cada vez que cumplen una hora determinada, yo cambio un motor por otro reparado o uno nuevo a un equipo. Se podía gestionar GAN, trabajos de mantenimiento, que lo programas mediante un GAN, entonces te podía monitorear el avance, cuánto está en línea, ¿no? Gestión de orden de trabajo, se podía ver catálogo, etcétera. Entonces, eso fue un primer desafío que se tuvo en la industria, digamos, de la gestión minera, en la gestión de mantenimiento, ¿ya? Y aquí yo les invito a un desafío, digamos, al público aquí que va a salir más adelante, son los profesionales futuros, y aplicar esta industria que está creciendo cada vez más, puede servir mucho en las organizaciones que actualmente tienen esa necesidad. ¿Cuál es el reto? El reto es utilizar chatbot. ¿Por qué? Porque a pesar de que hoy en día tú puedes escribir a través del teléfono, utilizar, pero los técnicos normalmente en el campo están con el equipo, se llenan de grasas humanas, están con guantes, con implementos de seguridad que no les permite estar así escribiendo, ¿no? Pero la idea de esto es hablar con un robot, hablar que el robot transcriba todo ¿no? lo que tú hablas y lo transcriba al sistema. O sea, que conseguir lo mismo, pero ya hablando. Ese sería el gran reto. Aquí se intentó, en la industria que estoy trabajando, se intentó hacerlo, no tuvimos mucho éxito, ¿ya? Pero aquí está el reto, no hemos visto, porque lo que pasa es que cuando hablas también hay diferentes formas de dialectos, la forma como dice las palabras, combinas el español con el spanglish, ¿no? A veces con el inglés y el spanglish, ¿no? Entonces, ahí hay un gran reto.
que dé facilidad para gestionar la información de las órdenes de trabajo y llevarlas al sistema que realmente te va a permitir analizar posteriormente. Entonces, esa es la gran deficiencia que tiene hoy en día cualquier industria minera. Estoy enfocando en la minería, pero también hay muchas empresas que tienen este tipo de deficiencia. Y esto sería un gran reto para que aquí el público, sobre todo los estudiantes, piensen en cómo poder desarrollar algo que entienda diferentes, digamos, formas de hablar y que aprenda también en el proceso, ¿no? Ese sería el gran reto. Ok, ese es el primer punto, y el segundo punto que quería enfocarme es, perdón, disculpen por acá, es aquí, la trazabilidad de componentes. Este es un segundo reto. Aún no se ha visto, no hay, como buscado incluso como industria, empresas que puedan desarrollar. O sea, el desarrollo está a medias. Pero el gran reto aquí es cómo reparar un componente. ¿Qué significa proceso de reparación de componentes? Por ejemplo, un camión tiene motor, tiene transmisión, mando final, varios componentes. Estos componentes como costo representan normalmente el 60% del activo. Y hay que recalcar que cada vez que hacemos, digamos, los presupuestos para toda la empresa, el área de gerencia es la que se lleva entre 30 y 35% del costo. Entonces, es un área donde todos ponen el foco, ¿no? ¿Por qué? Porque genera mucho costo, el mantenimiento de un equipo cuesta. Entonces aquí, y sobre todo, ¿qué cuesta? Los componentes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué cuestan los componentes? ¿Y cómo sucede este traqueo, esta reparación, esta trazabilidad de componentes? Normalmente en logística hay componentes reparados o nuevos. Ya llega un momento que este motor, digamos, tiene una frecuencia de cambio, 15.000 horas, que representa 2 años, más o menos cada 2 años, se cambia el componente, digamos un motor, ¿ya? Y sacas uno de logística, le pones uno nuevo, el equipo se va a operar, o puede ser varios componentes a la vez. Pero ¿qué pasa con ese componente que sacas? Tienes que enviarlo a reparar. Y aquí hay un tema que mantenimiento gestiona, ficha, detalles, todo, digamos, toda la historia de este componente, ¿para qué? Para enviar a logística. Logística es un área que siempre acompaña en repuestos y le soporta al área de mantenimiento. Entonces, la parte logística lo tiene que enviar. Y normalmente hay procesos de transporte. Las minas quedan lejos de la ciudad. Normalmente los almacenes de reparación quedan en Lima, Arequipa, ¿no? Están ubicados estratégicamente, pero aún así hay distancias largas. Entonces, este proceso de transporte es vital. Luego, cuando llega el operador, puede ser que llegue el operador lo evalúa, emite una cotización, etcétera, y puede ser que se quede con este proveedor o puede ser enviado a otro proveedor, ¿no? Acá hay todo un proceso de gestión también. Y luego llega, una vez reparado, una vez aceptado la reparación y se repara, tiene un tiempo, entonces tiene que ser trasladado nuevamente a la mina, ingresado a logística, ¿no? Entonces ya hay un componente reparado que va a servir para nuevamente repetir el ciclo. ¿Ok? A grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que se propone aquí? Aquí, la trazabilidad de componente, trazabilidad porque camina por todos sitios, camina por diferentes actores. Mantenimiento y logística de la empresa, hay operador logístico el que transporta, proveedores que reparan, nuevamente el operador logístico, la logística de la empresa, si resumimos, ¿no? Ok, y se involucran muchos indicadores que se impactan, ¿no? Tiempos, sobre todo tiempos, ya, información. Normalmente el personal que falla un motor, porque no solamente se cambian digamos, mediante un plan, un mantenimiento preventivo, los motores a veces fallan, por diferentes motivos fallan, por mala operación, por producto, etc. Entonces necesita tener el estado de respaldo. Entonces necesitas tener información, y si no necesitas tener información de la parte logística, en qué parte de la cadena está el componente. Si es que no hay, qué parte, digamos, en qué situación, si la están reparando, en qué situación se encuentra el componente reparado. Entonces necesitas tener información a lo largo de toda esa cadena. Entonces, por ejemplo, normalmente un componente, hay un data, también es data real, un componente promedio demanda 100 días entre que sale de la mina y regresa nuevamente a la mina, 99, casi 100 días, de las cuales aquí el tiempo de reparación que está en el proveedor es 47 días. Entonces la diferencia es entre que sale la mina, se transporta, etcétera.
Entonces, aquí se propuso un objetivo de bajarlo a 70 días y 35. Y eso impacta mucho. ¿Por qué? Porque si no tienes el componente reparado en línea, entonces créeme que vas a tener que hacer maravillas y con costo para tener otro componente y para poder responder y ponerle operativo a ese equipo. Entonces, es importante darle trazabilidad y controlar todas estas reparaciones. Entonces, aquí hay un caso de una pala que de un cucharón, que estuvo entre que salió y regresó 172 días. Y esa se ha convertido en un tema normal. En algunas organizaciones normal, tener 150 días, más de 100 días. Hoy en día la minería ha crecido que los talleres de reparación no se abastecen en muchos casos. Entonces, vamos por el lado de tener control sobre eso. Si controlas, créeme que podías gestionar toda esa cantidad de días, ¿no? Para saber, oye, en qué parte, incluso de repente en el transporte te estás demorando, en la salida, en entregar de mantenimiento logística, de repente hay un tiempo que se está demorando, podemos poner límites a todos esos tiempos y poder gestionar. Entonces, ¿cuál es el enfoque futuro? ¿Qué buscamos? Mejorar ciclos de reparaciones, información oportuna del estado de componente, gestionar garantías. ¿Mediante qué? Mediante algo que te diga, que te dé trazabilidad, ¿no? Utilizando esta industria 4.0, que te dé trazabilidad de este componente, ¿no? Y esto, la pregunta es, ¿el blockchain implementa flujo de confianza interempresa? Sí, ¿no? Y creo que este es el camino que se debe manejar para poder darle trazabilidad a todo este tipo de reparaciones, ¿no? Acá construir la cadena de información para tener información al mismo tiempo con visibilidad clara, o sea, visibilidad de la información consistente y manera segura. O sea, hay que integrar muchas cadenas. Acá el reto es integrar no solamente la organización minera, sino el tema de la parte de los actores que demandan transporte, reparaciones, etc. Hay un tema de integración que no ha tenido mucho éxito, digamos, en el tema minero, ¿no? Ok, este es un ejemplo y esto tiene que estar acompañado, perdón, el componente, pero tú tienes que detectar, ¿no? Para eso aquí hay que, hablando de tecnología, habría que utilizar la tecnología REFIT, ¿no? Que no son, esta tecnología te permite poner un chip aquí al componente que vas a hacer seguimiento y darle trazabilidad a lo largo de, digamos, de todo, digamos, el camino que demanda todo este ciclo, ¿no? Entonces acá hay un gran reto para poder, digamos, desarrollar esta parte. Bueno, les invito a esta reflexión si creen que existen oportunidades de desarrollar la industria 4.0 en el Perú, en la minería. Particularmente pienso que sí. Bueno, ustedes, yo pienso que son los futuros desarrolladores de esta industria y acá hay bastante oportunidades para desarrollarla. Solamente les quise mostrar dos oportunidades en la industria minera. Bueno, eso sería toda mi presentación. Tal vez aquí solamente para reforzar el tema de qué es lo que entrega mantenimiento. Mantenimiento como gerencia entrega disponibilidad y confiabilidad al cliente, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, ingeniero Santamaría, muy, muy interesante la exposición y sobre todo bastante ligada a los cambios vertiginosos de las nuevas tecnologías. Primero acá hay unas preguntas que voy a pasar a exponer. Sí, por favor. La primera de ellas dice, ¿qué desafíos específicos enfrenta la implementación de estrategias de mantenimiento basadas en la industria 4.0 en entornos mineros remotos y hostiles, ¿no? Ahí está los entornos. Si hablamos de entorno minero, la minería normalmente se encuentra fuera de la ciudad y hay minas lejos de la ciudad, ¿no? Muy lejos. Entonces, cada vez que queremos hacer esto de enviar componentes y tal vez esta es la solución. Es la solución que debemos enfocarnos, porque en toda organización minera hay esta deficiencia que nos permiten, incluso perdemos dinero por temas de trazabilidad y garantías. No hablamos de las garantías.
perdemos garantía porque simplemente lo dejamos de lado. Hay aquí mucho por explotar. Yo pienso que este es el camino. Ese es el desafío en sí. Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los costos y la inversión asociados con la adopción de tecnologías de mantenimiento avanzado en la industria minera? ¿Y cómo se comparan con los enfoques tradicionales? Ya. Ok, si hablamos de costos, mira, esto es más rentable. Normalmente, bueno, yo he visto costos exorbitantes de desarrollo, pero finalmente se paga. Y sobre todo si estoy enfocándome en esto de trazabilidad, de información a través de orden de trabajo y de la trazabilidad de los componentes, créeme que un solo componente, una sola falla, una sola pérdida de un motor, Claro. creo que te paga de un solo componente. Estamos hablando de 3.000 componentes promedio, entre 3.000 y 5.000 componentes que hoy en día las industrias grandes manejan, con promedio de $500,000 por componente. Y bueno, ahí nada más perder un solo componente te paga todo esto. Ok, excelente. Bueno, como siguiente pregunta, están preguntando aquí en la pila de preguntas, ¿cómo pueden las estrategias de mantenimiento proactivo ayudar a reducir los tiempos de inactividad no planificados y mejorar la productividad en las operaciones mineras? Uy, es vital. Todo lo que es proactivo es eliminar, Claro, disminuir, reemplazar. ¿Para qué? Para desaparecer las fallas. Entonces, si desaparecemos la falla, créeme que cosa más que vas a tener más tiempo el equipo operando. Te ayuda demasiado, incluso te incrementa la producción. Hoy en día hay muchas metodologías que, que las industrias están aplicando. ¿Para qué? Para entregar la capacidad requerida del cliente. Normalmente te traza una meta y tú la cumples y de repente, si en acuerdo con el cliente das más, mucho mejor, porque eso se refleja en producción y se refleja en dinero. De hecho que sí. ok. Una siguiente pregunta sería, dentro de lo que se ha expuesto, en el uso de tecnologías, el ejemplo este del chatbot, que está muy apegado a la inteligencia artificial. Así es. ¿Qué compañías quizá están ofreciendo, o quizá en el sector que usted está manejando, en la mina, qué compañías o cómo está la oferta en este sector específico de proveer estas tecnologías para operaciones de mantenimiento? Créeme, así, desde el año 2016 que vimos una grafiquetia, en el año 2016 nos lanzamos a hacer esta plataforma, no chatbot, sino el tema de usar el iPad, el iPhone para hacerlo en línea. Desde ahí estamos buscando quién nos desarrolle, digamos, un desarrollo con chatbot. Hemos tocado con compañías que digamos, no han tenido éxito. Por eso lo dejo acá. Acá hay un océano azul para navegar, ¿no? Ok. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero Santamaría. A nombre de toda la facultad y el comité organizador y de las personas que han escuchado su exposición muy interesante, reiteramos nuestro agradecimiento por su disponibilidad y por todo el material que ha expuesto, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a ti, Julián. Muy amable. Un abrazo, ingeniero. Un abrazo. Puede ser. Sí.